Su nombre significa el ángel de Dios está aquí, Dios es mi Salvador, y en otros escritos árabes significa noble y distinguido. Tenía tan solo 38 años cuando asumió la presidencia del país más violento del mundo, el país dominado por los sanguinarios mareros, los maras salvatrucha, la secta diabólica que gozaba con el picadillo humano, con cocinar los ojos de sus víctimas en parrillas y caldos de coco. Eso era lo mínimo que les hacían a sus víctimas y a inocentes. Yo perdí un hermano a causa de las pandillas. Hasta la fecha me sigue doliendo, ya pasaron casi 8 años. Él lo mataron por el simple hecho de echar gasolina en un punto incorrecto, en un lugar donde eran pandillas contrarias a donde él vivía. Mi madre hasta la fecha llora. Eso le digo todo a mi papá, se fue de esta vida porque falleció también, extrañándolo. Y yo creo que ese es un dolor que no se le desea a nadie. Entonces yo estoy de acuerdo con el sistema judicial de mi país. Gracias a Dios y al presidente y a los diputados que han hecho esas leyes firmes, porque la gente que se queja es porque sobrevivía de esos parásitos que habían. Yo le insisto a la gente, el presidente no tiene la culpa de nada. Tuvimos los padres que no supimos educar a nuestros hijos en el momento justo. Las pandillas están en el centro de confinamiento para el terrorista, que es una zona aislada del país, donde tienen 2 kilómetros a la redonda de francotiradores, donde nadie puede entrar y acercar sin poner en riesgo su vida, y están con paredes mega gruesas de concreto, donde no entran señales de teléfono y donde no tienen ningún privilegio. Duermen en camas de cemento. Lo único que para cumplir los derechos humanos nosotros buscamos el cemento más blandito posible, el más suave buscamos, y se les da solo 2 tiempos de comida al día. Frijoles y tortillas en la mañana y frijoles y tortillas en la noche. Entonces para los derechos humanos ellos están comiendo fritos, frijoles y tortillas por siempre, porque no les vamos a dar absolutamente nada más. El control geopolítico de los maras resultó una millonaria recaudación sanguinaria llamada la renta, el cupo mensual o semanal que debían pagar los más de 6 millones de habitantes en este país que hoy enfrenta una crisis económica y de alimentos y que intenta surgir de la oscuridad tras la dura guerra contra el crimen por 5 años. La semana pasada, el presidente Bukele anunció la tercera fase del plan económico de El Salvador. El plan económico estratégico que fue presentado de manera general el día 1 de junio, cuando tomamos posesión para este segundo mandato, ya cumplió sus 2 primeras etapas y estamos inaugurando la tercera. Y la reactivación económica y el crecimiento económico, como lo ha dicho el presidente, es el objetivo fundamental y estratégico de este próximo quinquenio. 2021 crecimos más de un 34% en las exportaciones y ahora que inauguramos la tercera fase del plan económico, está dedicado a la logística, porque es un asocio que tenemos a través de un mecanismo de empresas mixtas con un consorcio de Turquía. Son 1.600 millones de dólares que se van a invertir para el desarrollo de los puertos en El Salvador, con lo cual la logística en la zona del Pacífico se va a ampliar. Presidente Bukele, ¿qué plato le gustaría en Perú? Yo creo que el ceviche peruano, que ya es patrimonio de la humanidad. Le vamos a enviar al presidente Bukele un lomo saltado para que se pueda deleitar con la mejor gastronomía del mundo al lado del país más seguro del mundo. Excelente, eso va a ser un hermanamiento gastronómico y fraterno. Exclusiva en CTV Perú, la segunda guerra de Bukele, el especial desde El Salvador, el único canal peruano que se introduce en el círculo de poder del llamado Salvador de El Salvador, el presidente admirado, criticado, aplaudido y también excluido, Nayib Armando Bukele Ortiz. ¿Cuál fue el argumento principal para la intervención del órgano judicial en El Salvador? Uno de los principales órganos del Estado es la Corte Suprema de Justicia. Y como 3 poderes del Estado trabajando bajo un solo enfoque, eso ha cambiado dramáticamente en nuestro país. Recordemos que un 1 de mayo del 2021 llegamos la nueva Asamblea Legislativa de la que este servidor ya es parte en su primera legislatura. Llegamos y cambiamos magistrados. Era necesario porque teníamos
una Corte Suprema de Justicia, magistrados que respondían no a los intereses del pueblo, respondían a los intereses de un grupo muy pequeño, que siempre Arena FMLN dominó por más de 30, 40 años. Grupo terrorista y grupo llamado de derecha. Exactamente, un grupo de terrorismo donde nació de la guerrilla, ¿verdad? Que tuvimos la guerra muy famosa aquí en nuestro país y a nivel internacional, pero también teníamos una derecha que al final se convirtieron en uno solo. Cómplices del mismo sistema. Decrépito. Decrépito, que nos llevó a lo que el país era, ¿verdad? Un país donde pasaban cantidad de droga en sus costas, donde ahora el mismo presidente está combatiendo fuertemente y está dando el ejemplo que El Salvador no va a ser cuna del terrorismo, de la corrupción, de las pandillas y mucho menos del narcotráfico. Seguimos en esta programación especial trabajando desde el interior del gobierno del presidente Nayib Bukele, reelegido exactamente hace un mes en su segundo periodo junto al líder de su bancada. La bancada mayoritaria del partido del presidente Bukele acaba de ganar las elecciones y asume su segundo mandato con más de 2 millones de votos. Acaba de cumplir 43 años de edad y ya tiene sus primeras arrugas políticas y en la piel. Los primeros 5 años, Nayib Bukele concentró todo su poderío en barrer las calles y barrios de todo despojo humano. Pandilleros, criminales y delincuentes fueron a dar a los nuevos penales, uno de ellos, el temible Secot, el centro de confinamiento del terrorismo, conocido como el Alcatraz de Centroamérica. Aquí nadie tiene colchones, ni almohadas, ni drogas, ni mucho menos armas. El objetivo, aislarlos por completo para controlar realmente los penales y el sistema de seguridad de todo El Salvador. Algo que en Perú jamás nadie ha podido lograr. Aquí, el ministro del Interior es chantajeado por una serpiente que a su vez responde a una mafia financiada por George Soros con sus ONG satélites en Perú. El plan Bukele tuvo mucho más que ingresar a las cárceles y detener a más de 80,000 pandilleros, criminales y delincuentes. Tuvo la intervención del sistema de justicia, la llamada reforma judicial, para que un juez no soltara delincuentes y tuviera un plazo de 2 años para resolver el caso, y no 10 ni 20 años como en Perú sucede. ¿Cómo empezó todo este fenómeno del plan Bukele? Bueno, mire, primero era una cosa que pedían a gritos millones de salvadoreños, son 100,000 mareros que tenían sometidos a 9 millones de salvadoreños. Y nosotros lo que hicimos fue oír a la gente. Aquí nos vinieron a engañar que los criminales tienen derechos humanos y que las personas honradas no los tienen. Se tenía que someterse. Y hay un sistema que protegía a los criminales y no protegía a la gente. Todas esta zona era controlada por la Mara Salvatrucha, que era la Mara más sanguinaria, la Mara más grande. Entonces nosotros lo que hicimos fue poner la ley a favor de los salvadoreños y con eso cambió todo. El régimen de excepción ya estaba en la Constitución, pero ustedes deben de entender de que para que crezca el crimen organizado es porque tiene una hermana gemela y la hermana gemela se llama corrupción. El crimen organizado no crece como creció en El Salvador si no es al amparo de los corruptos. Yo creo que alguien que robó una bicicleta, que tal vez se mete en una casa, puede reinsertarse, no lo dudo. Pero un terrorista, asesino que ha matado desde pequeño, su mente ya no jamás va a cambiar. Y lo que tenés que hacer no es buscar los derechos de él, sino poner encima los derechos de la sociedad, porque él si sale va a volver a matar. En esa misma industria están las organizaciones de derechos humanos que solo protegen los derechos humanos de los criminales, las organizaciones abortistas, las organizaciones que atacan a la familia tradicional. Todas esas mismas organizaciones están entrelazadas y es una industria millonaria. El presidente Nayib Bukele lo que tuvo el valor fue de atacar ese sistema, de resistir ese sistema. Entonces nosotros tuvimos el valor de cambiar ese círculo también y aplicar las leyes. ¿Qué aplicaron? Las leyes nomás. El presidente aplicó las leyes y nosotros cambiamos solo algunas leyes. ¿Cuáles? Nosotros cambiamos que si comprobabas que estabas en una pandilla, no importa cuál fuera, ni importa tu cargo, solo por estar el hecho en una pandilla, te condenaban a 25 años de cárcel.
En nuestro país, otro error gravísimo es que el sistema de justicia no funciona en el sentido de respetar la investigación. Les entregas las pruebas, lo detienes en flagrancia, mientras está cometiendo un delito, mientras está robando, mientras está extorsionando, mientras está yendo ya con la orden para asesinar a alguien, que es el aniquilamiento selectivo, el sicariato, y entonces los liberan. Y mientras que los liberan, siguen cometiendo delitos y se ha convertido en un círculo vicioso abominable que mata a la gente y destruye nuestro país, el Perú. Bueno, la impunidad en El Salvador era del 92% antes del régimen de excepción. 92% en los homicidios. Es decir, que solo el 8% pasaba a juicio, no significaba que se pasara a condena. Entonces era un sistema garantista de los criminales y no garantista de las víctimas. Aquí también se cambió que si descubríamos que un policía o un fiscal colaboraban con las estructuras de pandillas, 25 años de cárcel automáticamente. Entonces nadie va a juzgar, un policía o un fiscal no van a cambiar 25 años de cárcel por dinero. Funcionó mucho el tema de los jueces sin rostro en nuestro país para vencer el terrorismo. Es lo que también ustedes aplicaron aquí, que es el juez sin nombre, el juez sin rostro. ¿Cuánto hubo de resultado para poder combatir el crimen y las pandillas sanguinarias? Bueno, ¿te acordás que te dije que el 92% de los homicidios quedaban en la impunidad? Ahora, con ese nuevo sistema, el 100% de los homicidios se han resuelto y se han judicializado. El 100%. Se acabó literalmente la impunidad en El Salvador. Si no me equivoco, tal vez me dan el dato, pero creo que son 687 días sin homicidios al día de hoy. Cuando en El Salvador, en los 20 años anteriores, en 20 años solo habíamos tenido un día sin homicidio. Uno, en 20 años. Y hoy ya hemos tenido 687 en un poquito más de 5 años. Entonces yo creo que el cambio es evidente, notable, y la gente lo dice. Y por eso es que toda esta gente de derechos humanos ha atacado tanto a Nayib Bukele, porque ahora la gente dice, hey, ¿por qué en El Salvador, toda Latinoamérica, por qué en El Salvador han mejorado? Y no solo lo dicen en Perú, lo dicen en toda Latinoamérica. Entonces ese sistema de esa industria millonaria de protección de delincuentes ha entrado en crisis, porque ahora ya en El Salvador demostramos que todo lo que nos dijeron, o sea, que habían periódicos pagados por Soros, que decían que llegar, y lo pueden buscar, El Faro se llama, que tiene el premio Ortega Gasset, que tiene el premio María Cabor, que ellos se crean para tener credibilidad como que son y poder. Como que son estos generales norcoreanos que ponen un montón de corcholatas y yo te doy 10 y vos me das 20. Pues son estos premios pintados de plástico. Entonces viene El Faro y lo pueden buscar, El Faro, y dice, el mejor periódico de El Salvador, y dicen, las pandillas son un factor social importante para el país. Increíble. Que El Salvador va a entrar en crisis si se acaban las pandillas. Se van a morir de hambre. ¿Qué crisis? La crisis es la que nos dejaron esta pobreza. Pero sí les queremos dejar un mensaje a ustedes, como peruanos, que no les pase lo que nos pasó a El Salvador. Nosotros ya vimos esta película, nosotros ya sabemos cómo termina esta película, y si ustedes negocian con delincuentes, terminan mal. El diputado Cristian Guevara es la cabeza política de la bancada de Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas. El llamado Plan Bukele debía además tener una aplastante mayoría en el Parlamento. Hoy, de 60 diputados, ellos tienen 57. La primera guerra de Bukele consistió en sacar a los criminales de las casas. Hoy, la estrategia política es esta segunda guerra de Bukele contra el hambre. Sigue siendo asistir directamente a los más necesitados. Le dice que hablaron conmigo y que yo la recomendé a ella para una beca. Y yo no les pido nada a cambio, ni que... No, yo lo que quiero es que María Gemima se gradúe. Bueno, nuestro sueño. Y de vos depende, te vas a graduar de bachiller, y como te digo, con un diploma de bachiller internacional. Y si te gradúas con buenas notas, yo sé que hay posibilidades de beca y otra cosa. Te quería presentar a María Gemima, de 14 años. Ella vive aquí en el barrio San José, ¿verdad? Colonia Jardines del Norte. Colonia Jardines del Norte, una zona dominada por la salvatrucha. Y aquí viene, bueno, mira, te voy a contar un poco el caso. Él es el don Elías. Él es don Elías. Él se cayó hace unos años y ya no puede caminar. Alicia, doña Alicia, María Gemima. Y aquí tenemos un tesorito, Karen, que ella tiene síndrome de Down y es autista también.
Le he dado tu número para que coordinen una cita mañana contigo y ver la posibilidad de una beca que yo estoy seguro que espero Dios que se pueda. Yo los espero a las 10:30, sí, 10:30 de la mañana. Hablamos de la incorporación de los niños y de las niñas al colegio. Muchas gracias, que Dios lo bendiga mucho. Gracias. Y yo lucho por mis hijas. Y siempre yo le digo, hija, póngase las pilas. Luche, yo quiero que usted estudie porque solo eso le va a dejar la oportunidad de ser alguien. Pronto va a cuidar a su hermanita, se va a hacer cargo de ella. Aquí la señora celebre, sonría, sonría. Hola. A la casa. ¿Qué tal? de la ¿Usted es doña señora María Hilda? María. Yo me llamo María. ¿Qué tal, doña María? Por aquí, maldita. No, hombre, yo la veo bien. ¿Me ve bien? Sí, y va a estar mejor. Gracias a Dios. Va a estar mejor. Disculpe que le traemos este cachimbasal de gente, pero... Sí, pase adelante. Vaya, hoy le traemos una silla de ruedas, mire, nuevecita. Hemos venido desde Perú para conocerla. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? Bien, por la gracia de Dios, porque estoy parada, estoy con vida. Eso, lo que yo le doy gracias a mi Dios, que estoy con vida. Estoy paradita. Estoy con vida, pues. Pero en que sea estorbada, que con esto que lo... Ahora va a estar mejor con su silla de ruedas para que tenga su propio espacio, se pueda trasladar, ya no esté necesitando de todos para poder trasladarse de un lado a otro. Así es, sí. Gracias a Dios. Y les doy gracias a todos ustedes por esa misericordia de Dios, de ustedes para mí. El segundo hombre más poderoso de El Salvador, después de Bukele, ex Félix Ulloa Garay, vicepresidente reelecto de la República. Ulloa fue el presidente de El Salvador por 6 meses, cuando Bukele pidió licencia para su campaña de reelección para seguir impregnando con su frase: el dinero alcanza cuando nadie roba. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba, y esta es una muestra de que es una realidad. Porque este gobierno no cobra más impuestos de lo que cobraban los anteriores. Y sin embargo hace muchas más obras de lo que hacían los anteriores. El vicepresidente de El Salvador habla en exclusiva con CTV Perú y por primera vez con un medio peruano sobre la estrategia contra el crimen y su segunda guerra contra el hambre. Es a partir de 2021 cuando el pueblo salvadoreño, en las elecciones más limpias y transparentes de su historia, el 28 de febrero de 2021, le otorgó al presidente Bukele una mayoría legislativa suficiente para poder empezar a desarrollar e implementar los planes que este gobierno tenía. Y el primero de esos gran planes era derrotar a la delincuencia, al crimen organizado, a las estructuras criminales que tenían sometidas a la población, a las comunidades, y tenían de rodillas al Estado. La frase "cuando nadie roba, el dinero alcanza" se ha popularizado en el mundo y se ha convertido en el inicio de una transformación de El Salvador hacia América Latina y también contra la corrupción socialista. Bueno, definitivamente fue un mantra del presidente Bukele durante la campaña, donde él trataba de sintetizar en esta frase todo lo que iba a ser la política del gobierno cuando el presidente asumiera la conducción del órgano ejecutivo en El Salvador. Y de hecho, después de 5 años, cuando se puso en práctica toda esta filosofía de que el dinero alcanza cuando nadie roba, y pudimos ver obras que se terminaron. El emblema de esta obra fue una central hidroeléctrica que había sido presupuestada en $150 millones cuando se inició, y luego subió a 300, luego a 400, cuando nosotros llegamos ya estaba en $700 millones, la terminamos sin subir un centavo más. Se llama la obra El Chaparral, que fue el símbolo de la corrupción. De esa manera, pues el presidente Bukele, con la práctica, con los hechos, ha ido demostrando que se pueden hacer las obras. Hemos terminado obras que estaban inconclusas, hemos realizado grandes obras de infraestructura con el mismo presupuesto con el que se tenía destinado y que nunca alcanzaba. Yo creo que entonces la práctica, las buenas prácticas de un gobierno honesto, eficiente,
significa en toda su dimensión esa expresión que hizo el presidente durante la campaña. Para lograr que los salvajes y criminales maras salvatruchas se retiraran de las calles, barrios, plazas y comunidades, el Plan Bukele arrasó con todos. En los barrios, las madres y jóvenes que hoy pueden bailar y vivir libres, como ellos lo llaman, cuentan su propio testimonio al mundo. Somos más libres, pues podemos ir a cualquier lugar, nos visitan vivos de otros lugares, también compartimos, vivimos y disfrutamos lo que es el baile, ¿verdad? Entre todos. En estas comunidades bastante suburbicas, de mucha violencia, que fueron estigmatizadas como puntos rojos, había algo que se llamaba cultura hip hop, que eran los jóvenes que querían ser diferentes, los jóvenes que luchaban por una pasión. Uno no podía salir por las calles porque las pandillas, o sea, se involucraban mucho con uno, que era sano, y uno, o sea, era bien apartado y ellos como trataban de arrastrarlo a ese abismo. Antes había muchas pandillas en este municipio, entonces para mí esto representó algo muy sano, muy divertido, en el cual yo me uní. Tenía como 14 años, o 15 más o menos. Entonces en ese momento me gustó, había unas chicas bailando, entonces yo quise adaptarme más y más expresar en esta cultura todo su conocimiento y su pasión. Let's say goodbye to our guests. Thank you for your presence. ¿Cuántos huevos tuvieron que romperse para que Salvador sea la ciudad más segura de América Latina? Bueno, lo que pasa es que esto es parte de una estrategia, de un proyecto de nación que propuso el presidente Bukele cuando era candidato en 2019 y que se ha ido cumpliendo por etapas. Eso para nosotros es sumamente importante, un país que ha vivido el dolor y el flagelo de las pandillas, que gracias a Dios hoy ve la luz del día y que nosotros estamos aprovechando también desde el gobierno estos espacios que permiten tener controlados los niveles de delincuencia para que la población pueda salir a trabajar, a estudiar, a recrearse también, que es muy importante, pero también en su tiempo libre, a leer, a jugar con sus hijos en la Binaes o en los diferentes espacios que tenemos como Ministerio de Cultura. Para nosotros eso es importante y yo creo que el cascarón más difícil fue que la población creyera en un proyecto y gracias a Dios ahora creen en el proyecto del presidente Bukele y es por eso que nos encontramos donde estamos. Como dice el señor presidente, vengan ustedes y descubran. Aquí es un testimonio de un taxista, pues de que vivimos esa pesadilla, pues eso que no podíamos. Cada usted ve que usted entraba a un barrio, a una colonia o qué sé yo, asediados por las señores pandillas, pues no podía entrar. Le tenían que pedir su DUI, si no, no entraba, pues entonces igual. Como le digo, hoy descúbralo usted. Está en su corazón venir a este terroncito de Centroamérica. A muchos no lo conocen, pues, pero aquí estamos para servirle. Todos los salvadoreños estamos orgullosos del señor presidente que hemos puesto. ¿Ustedes le pagan para hablar bien del presidente Bukele? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que algunos están engañados todavía y bueno, hoy yo con mi trabajo, pues... Lo ha vivido en carne propia. Lo vivo en la calle, lo vivo como hoy. Ustedes se van a dar cuenta, a veces, como dicen, que no le cuenten, sino venga. Es que aquí no es una terapia, aquí es una realidad que hoy vivimos, pues una libertad, claro, una libertad momentánea, porque solo Dios sabrá cuándo la va a quitar, va. Entonces, pero hasta ahorita, pues, lo sentimos alegre, pues, y ya no le pagamos a nadie, pues, trabajamos por sí. Ya no pagan cupos. Ya no pagamos cupos, o no sé cómo le quieran llamar, aquí se llamaba la renta. Entonces hoy no, La renta del diablo. Bueno, tú lo has dicho. Y lo que te quiero decir es que a todos los que los vean, pues vengan, visiten y van a ser bien abrazados por un salvadoreño. La bella mujer que lo acompaña es Gabriela Rodríguez de Bukele. Tiene 39 años de edad, 4 años menos que el presidente Nayib. Fue bailarina de ballet, es educadora y tiene un doctorado en psicología. Lo conoció cuando apenas tenía 19 años y 20 años después se convierte en la primera dama de El Salvador. Y es así como Gabriela recibe la pasión desenfrenada de su esposo y padre de sus 2 hijas. Presidente Bukele la besa así como besó a su esposa, ¿qué hace?
Si él me besara de respeto, sería bueno, porque es un beso árabes. Que le puede, depende cómo lo pueda agarrar él, va, porque no sé si le va a gustar mi beso o ya no me pida más. ¿Le parece guapo? Sí, es bien simpático. Si el presidente Bukele la besa de esa manera, con tal intensidad, termina por caerse usted. Me desmayo, ahí llega entero, me desmayaría. ¿Se desmaya? Sí, porque ese bombón no lo vemos todos los días. ¿Se derrite? Me derrito, porque ese sí es un verdadero hombre de armas tomar. Si usted la besa así, el presidente Bukele, ¿cómo reacciona? Yo me volvería loca. ¿Por qué? ¿Qué lo enloquece de él? Porque es bien guapo, es bien lindo ahí. A ver, usted, el primero, vamos a recrear la escena. Besa a su esposa para que se vea con cuánto la ama. Vamos a ver, el beso presidencial. Claro, abrácense. El beso de Nayib Bukele a su esposa. Eso, bravo, ya ve. Fueron 3, fueron así de golpe, sorpresivos. A ver, el segundo, vamos, con amor, ya así, eso. A lo Bukele. Para obtener el 90% del respaldo popular, Nayib Bukele cuenta con 2 estrategias vitales: tener diputados jóvenes que saben comunicar para la masa. Obsérvelos en su máxima expresión. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Alexis, cumpleaños feliz. Honestamente, cuando los conocí a ellos en territorio, no era como la antigua gestiones. Lo voy a decir así abiertamente. Antes no había posibilidades de acercarse a un diputado, decirle los problemas de la comunidad. ¿Cuán difícil es, siendo joven, siendo mujer, hacer política en un momento como este, en donde hubo una tremenda convulsión y gracias a la mano dura, al régimen de excepción y a las decisiones contra la criminalidad se logró consolidar lo que todos los salvadoreños querían: poder caminar sin verse amenazados de muerte? Bueno, Claudia, creo que el poder tomar decisiones difíciles en algún momento te conllevan a poder tener buenos resultados también, y eso precisamente es lo que ocurrió en nuestro El Salvador. El presidente Nayib Bukele construyó una cárcel para poder llevar a todos los delincuentes. Estamos hablando de más de 80,000 pandilleros que delinquían en las calles y que fueron llevados precisamente a un lugar donde ya no van a ver nunca más el sol, y porque fue precisamente por el cometimiento de delitos que inició esta serie de decisiones valientes que el pueblo salvadoreño le agradece al presidente Nayib Bukele. Creo que llegamos a esa asamblea legislativa en un momento donde Dios lo permitió y donde también los salvadoreños así lo decidieron. Nosotros vivir entre pandilleros era lo más normal, en el sentido de que hay sectores en los que tú de verdad preferías mejor no ir. Incluso turistas como tú, como ustedes que vienen a El Salvador, estamos viendo que estos lugares eran impenetrables. ¿Por qué decirlo así? Porque nadie le ibas a recomendar a un extranjero que visitara un lugar lindo, pero que a la vuelta había un acecho de las pandillas. Que ibas a visitar una montaña donde estaba el acecho de las pandillas, o ibas a ir a un lago y estaba el acecho de las pandillas por las comunidades en las que ellos vivían o en esos territorios ganados por ellos. Ahora sí vivimos un país donde con toda seguridad te puedo decir que en cualquier esquina no son controladas ya por las pandillas. En cualquier montaña, lago, río, costa es dominado por los mismos militares que nos están brindando seguridad, pero son los mismos nosotros, los salvadoreños, los que tenemos el control de nuestra misma nacionalidad. La segunda guerra de Bukele hoy está enfocada a combatir el hambre. Después de haber combatido el crimen por 5 años, Bukele hoy tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de sacar a El Salvador de una crisis económica y alimentaria. Los precios elevados sentencian a su población más pobre a vivir con $10 diarios. El sueldo mínimo es de $360 al mes. Aquí tengo medio kilo de pollo y el costo de este medio kilo de pollo es de $3.74. Este
paquete de carne que viene 400 gramos, el precio es de $5.15. Entonces, ante pollo o carne, la mayoría de pobres prefieren el chorizo o el jodó, que es lo más popular aquí en El Salvador. La otra opción económica es comprar pescado. Aquí tenemos la tilapia, que es el pescado más popular en El Salvador. $2.50, 450 gramos de tilapia. La otra opción también es llevar a $5.75 este otro filete de pescado blanco, que eso puede variar durante el día. Y a $5.80 este otro filete de tilapia, y a $7.95 el camarón crudo, que es lo que aquí más se utiliza para hacer su famoso ceviche estilo salvadoreño. El ceviche mixto, el ceviche de pescado, pero es lo más económico que hoy en día existe aquí en El Salvador para poder llenar el estómago ante la creciente ola de pobreza que existe luego de haber combatido la criminalidad. ¿Cuánto come una persona en El Salvador? ¿Puede comer, alimentarse? Dependiendo cómo esté acostumbrada a comer, porque digamos uno, por decirlo así, con un pedazo de queso y 2 tortillas pasa uno tranquilo, no habiendo más, pues, pero pudiendo uno comer bien, tiene que comer bien, pues, pero lo menos que por 3 tiempos se puede comer con $10 por los 3 tiempos. El Summit 2024 para reinventar la inclusión financiera es la cumbre de microfinanzas más prestigiosa de América Latina y fue organizada por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Esta vez, FedeCrédito de El Salvador fue el anfitrión para discutir avances de cómo salir de la crisis económica. Consideramos, señor vicepresidente de la República de El Salvador, que El Salvador se ha elegido como un modelo, un referente de lo que es la seguridad como un habilitador para el impulso y el desarrollo de la industria de microfinanzas. Porque el clima de inseguridad, de criminalidad, es común a los países de América Latina y del Caribe, quizás uno de los puntos de mayor preocupación. Así es que creo que este encuentro en El Salvador va a servir de mensaje para que los distintos gobiernos tengan que implementar políticas que ayuden a profundizar la inclusión financiera. Y hemos dado otra ley de incentivos fiscales mediante los cuales toda empresa que traiga un proyecto tecnológico de innovación va a tener los primeros 10 años una exención total de impuestos. Es decir, estamos haciendo esa apuesta a la economía digital. Y en la estrategia nacional de FinTech, que se presentó al organismo de innovación financiera de nuestra superintendencia del sistema financiero, estamos promoviendo ya estos nuevos modelos de negocio para darles justamente a estos sectores que tradicionalmente han sido excluidos de la banca tradicional la oportunidad de crecer y desarrollarse. Por eso que yo creo que en esta alianza estratégica que hoy se está inaugurando en este evento, todos estos temas van a ser considerados. Y ustedes y nosotros, Perú y El Salvador, nos vamos a dar la mano y vamos a ser pioneros en nuestra América para llevar a cabo esta nueva forma de inclusión financiera. También hace alusión el presidente Bukele a un sistema de reactivación económico que en este momento ha comenzado ya en su tercera etapa, en su segundo mandato de este año 2024. ¿En qué va a consistir en cuanto a las exportaciones y también dentro de la activación económica de muchos sectores? Bueno, de hecho, teníamos las declaraciones tanto del presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, de la ASI, como de la presidenta de la Corporación de Exportadores, expresando que con este nuevo impulso que se le está dando en la tercera fase del plan de crecimiento económico a lo que es la logística y el mejoramiento de nuestros puertos y el intercambio comercial, se va a compensar lo que fue uno de los efectos negativos que tuvo en el comercio mundial el COVID-19. Recordemos que no solo fue la reducción de la producción, la transformación de materias primas, la generación de productos elaborados, sino el tema de la logística. Los embarques, los traslados de mercancías se vieron ralentizados y eso afectó muchísimo la economía mundial. Tanto que ahora pues hemos tenido
países con una hiperinflación de 2 dígitos. En el caso nuestro hemos tratado de dar medidas antiinflacionarias. De hecho, en la primera etapa del plan económico del presidente Bukele se aprobaron 11 medidas antiinflacionarias para paliar de alguna manera en la economía familiar de los salvadoreños el impacto mundial. Pero además, para poder favorecer la canasta básica de los productos de consumo básico de la población, se han liberado del pago de aranceles a más de 100 productos. Además de la buena voluntad y del talante de estadista que tiene el presidente Bukele, las medidas que se han tomado a nivel de generar una infraestructura jurídica que le dé seguridad a las operaciones financieras, comerciales, es un requisito sine qua non. Y entonces nosotros vemos a El Salvador como un buen referente de cómo la seguridad ciudadana, la pacificación, puede ser un habilitador para penetrar los servicios financieros y llegar a poblaciones que estaban excluidos y al margen, precisamente porque estaban bajo las hordas criminales. Entonces creo que esto es un tema importante que nosotros demandamos desde aquí para que nuestros gobiernos pongan en la agenda el tema de la seguridad ciudadana como un punto importante para reactivar la economía y relanzar el crecimiento de nuestros países. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, la valiente empresaria hotelera que asumió la cartera en tiempos difíciles y hoy llega a El Salvador, a donde ningún ministro de Dina Boluarte ha llegado, la ministra de alta gama y presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Perú, anuncia los avances del TLC con Bukele y el convenio de financiamiento con las cajas municipales para las MIPYMES exportadoras en la nueva era de la inclusión financiera. Quisiera anunciar que desde el MINCETUR vamos a promover un convenio con las cajas municipales de Perú para facilitar el financiamiento de las MIPYMES exportadoras y el fortalecimiento de sus capacidades. La revolución de las MIPYMES, exportación en la nueva era de la inclusión financiera, instrumento que seguramente va a poder ayudar y va a poder reforzar ese trabajo público-privado que también es importante para promover a las cajas municipales. 12 años tardaron diversas autoridades que pasaron en diversos gobiernos de Perú para poder tener esta nueva comunicación de inicio de una agenda de trabajo entre Perú y El Salvador. Y la decisión es de usted y ha sido una decisión valiente, meritoria, porque si se logra el inicio de un acuerdo comercial y de un trabajo técnico para firmar un TLC, va a tener su sello. Me siento muy contenta de tener esta oportunidad. Queremos trabajar con El Salvador y también con Centroamérica. Panamá, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio, tenemos que reactivarlo para que funcione y sea más eficiente. He tenido también conversaciones con autoridades en Panamá que se encuentran interesados en que reactivemos este TLC que ya lo tenemos suscrito. Y bueno, y así seguiremos, ¿no? Centroamérica es una región de interés para el Perú. Hoy El Salvador se presenta como la ciudad más segura de América Latina, con sus bellos palacios, su centro histórico iluminado y su moderna biblioteca que funciona a las 24 horas del día. Hoy su gran reto es conseguir la seguridad alimentaria, promover la industria y reactivar su economía para no quedarse aislados y poder recobrar la confianza de inversiones extranjeras, además de garantizar el exterminio del cobro de cupos a compañías extranjeras y también nacionales. Hoy Nayib Bukele, El Salvador, tiene en marcha su propia segunda guerra, arrancar a su pueblo de las garras del hambre y la pobreza.